Buenos días. En este capítulo del curso de recertificación vamos a hablar de los tipos de tromboprofilaxis en nuestra especialidad. La enfermedad tromboembólica venosa representa un grave problema de salud pública en todo el mundo. Tiene una incidencia de 1 a 2 nuevos casos por 1.000 personas año en la población general, con una mortalidad del 1 al 5%. Esto muestra que es una causa importante de morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados. Tiene un alto coste y supone un gran consumo de recursos. ¿Qué medidas tenemos como tromboprofilaxis en nuestra especialidad? Pues en primer lugar, los fármacos. La heparina no fraccionada era el fármaco que se utilizaba tradicionalmente hace muchos años. Son inhibidores indirectos de la trombina y del factor 10A. Se unen a proteínas plasmáticas, lo cual tiene una variabilidad en su efecto anticoagulante. No tiene metabolismo renal único. Esto es una ventaja a la hora de pacientes con insuficiencia renal, porque altera menos su función. Y lo que pasa es que, hace ya muchos años que fueron relegadas a segunda línea tras la aparición de las heparinas de bajo peso molecular, salvo, como decimos, en la insuficiencia renal avanzada. El sulfato de protamina revierte su efecto. Las heparinas de bajo peso molecular, hace ya muchos años que se convirtieron en el gold estándar en la tromboprofilaxis. Son inhibidores indirectos bastante selectivos del factor 10A y menos de la trombina. Han demostrado disminuir la tasa de tromboembolismo venoso en artroplastia de cadera y rodilla, en fractura de cadera y en artroscopia de rodilla, especialmente dentro de los procedimientos de nuestra especialidad. Como decimos, fue de elección durante muchos años en la profilaxis de los fenómenos tromboembólicos en traumatología. Las ventajas sobre la heparina no fraccionada: su mayor eficacia, su mejor biodisponibilidad, su farmacocinética más predecible, menos efectos adversos y más comodidad en su posología, ya que dentro de que hay que pincharse, subcutánea, no es intravenosa como lo eran las otras heparinas. Tiene un metabolismo renal, prácticamente el 100%, con lo cual hay que realizar ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal moderada y en pacientes con bajo peso. ¿Qué hacemos con pacientes obesos? Pues ajustar la dosis. Hemos demostrado que consigue mejores niveles de actividad anti-10A, pero no se ha demostrado el beneficio tromboprofiláctico en la práctica clínica. El sulfato de protamina no revierte su efecto. El fondaparinux es un análogo sintético del pentasacárido de la unión de la heparina a la antitrombina. Inhibe únicamente el factor 10A y tiene muy baja afinidad por el factor 4 plaquetario, por lo que no reacciona con los anticuerpos que se producen en la trombocitopenia inducida por la heparina, que es uno de los efectos secundarios de estos fármacos. Esto permite su uso en pacientes que desarrollan o tienen esta trombocitopenia que puede surgir en el tratamiento con heparina. El sulfato de protamina no revierte su efecto en caso de hemorragia. Los anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K, que todos conocemos, interfieren en la síntesis hepática de los factores 2, 7, 9 y 10. Son una opción en principio de segunda línea, requieren un ajuste personalizado de su posología mediante el control riguroso del INR, tienen más tasa de hemorragias con respecto a las heparinas de bajo peso molecular y además interaccionan con todos los alimentos ricos en vitamina K y con muchos fármacos. Los anticoagulantes orales de acción directa son inhibidores directos del factor 10 activado, son el rivaroxaban, apixaban y enoxaban, o indirectos, en el caso del dabigatran. Tiene la misma eficacia que las heparinas de bajo peso molecular en cuanto a la prevención de fenómenos tromboembólicos tras cirugía electiva de artroplastia de rodilla y cadera especialmente, con similar o mayor, depende de los estudios, incidencia de hemorragia. La ventaja clara frente a la heparina es la administración oral. Y luego en apixaban y en rivaroxaban, en algunos estudios parece que la tasa de eventos tromboembólicos es menor que con enoxaparina, pero a expensas de menor incidencia de trombosis venosa profunda, no del tromboembolismo pulmonar, que en realidad es el fenómeno que nosotros queremos evitar. La trombosis venosa profunda en muchos de estos estudios se busca de manera activa mediante un ecodoppler,
y eso está totalmente desaconsejado en la práctica clínica habitual. Los anticoagulantes inhibidores directos del factor 11 activado, el osocimab, es un anticuerpo monoclonal humano de larga vida media y de administración intravenosa que, como decimos, inhibe el factor 11 activado, pero aún no ha recibido autorización para su uso en España. Los antiagregantes. La aspirina, el ácido acetil salicílico, es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa 1. Es un fármaco que ha demostrado, y yo creo que esta es la novedad en España en los últimos años, porque en otros países ya se utiliza desde hace muchos años, pero en España parece que ha llegado más tarde y se postula como un fármaco eficaz y seguro para la tromboprofilaxis, especialmente en la artroplastia de cadera y rodilla, que es donde más estudios hay. Hay una muy buena tolerancia dada su administración oral y la familiaridad del paciente con este fármaco, que en muchas ocasiones ya forma parte de su tratamiento habitual, y además tiene un precio muy inferior a cualquiera de los otros fármacos de los que hemos hablado. Parece que tiene menos tasa de complicaciones hemorrágicas a nivel local, cosa que para el cirujano ortopédico es fundamental, porque una rodilla como esta que vemos en la imagen parece sinónimo de mucho hematoma, complicación local a nivel de la herida. Eso puede estar relacionado con la infección. Y de hecho, parece en muchos estudios que podría reducirse la tasa de infección al utilizar aspirina en la profilaxis de artroplasia de cadera y rodilla, ya que puede disminuir las complicaciones hemorrágicas locales a nivel de la herida, con lo cual parece que viene un tiempo de cambio. Además de los fármacos, podemos utilizar profilaxis mecánica. No hay mejor profilaxis mecánica que la de ambulación precoz, y de esto todos lo intentamos en nuestros pacientes, y eso está especialmente desarrollado en los protocolos de Fast Track. La ventaja de las otras medidas mecánicas, que no tienen complicaciones hemorrágicas, y los inconvenientes, que son menos eficaces que los fármacos, por lo que en general lo que hacen es acompañar a estos, salvo que estén contraindicados específicamente los fármacos. Y luego que se deben utilizar al menos 18 horas al día. Como método único solo los utilizaremos cuando hay hemorragias significativas, cuando hay un alto riesgo de hemorragia, en trombopenias graves con menos de 50.000 plaquetas por mililitro, en coagulopatías graves, antecedentes de hemorragia grave en los 3 meses previos o hemorragia cerebral el mes anterior a la cirugía y una elevación grave de la presión arterial. Debería iniciar métodos mecánicos para la tromboprofilaxis y farmacológicos cuando se controle esta tensión. ¿Qué sistemas tenemos? Pues las medias de compresión progresiva, que todos conocemos, estimulan el retorno venoso, generando distintos grados de presión en las diferentes partes de los miembros inferiores. En la artroplastia de cadera no han demostrado su eficacia como tromboprofiláctico y en la rodilla solo si la media se coloca hasta arriba, por encima de la rodilla, hasta la raíz del muslo. En cualquier caso, es muy incómoda su colocación en cualquiera de estos procedimientos en el posoperatorio inmediato. Y además hay que evitarlos en pacientes con dermopatías o arteriopatías o neuropatías periféricas. Los sistemas de compresión neumática intermitente consisten en una bomba de aire que infla y desinfla una funda hermética alrededor de las extremidades y esto genera un gradiente de presión que estimula el retorno venoso. Es lo que intenta similar a la bomba gemelar cuando un paciente está deambulando. Los estudios parecen estar de acuerdo en que es el método mecánico más eficaz y varios metaanálisis han demostrado su eficacia frente a placebo en cirugía, especialmente de artroplastia electiva de rodilla, de cadera y en fractura de cadera. Su combinación, tanto con heparina bajo peso molecular como con anticoagulantes orales y con ácido acetil salicílico, produce además un beneficio extra en la prevención de la trombosis venosa profunda, claramente menos evidente en el embolismo pulmonar en pacientes de alto riesgo trombótico. Está contraindicado en pacientes con alteraciones severas de la piel, con arteriopatías o neuropatías periféricas. La bomba venosa plantar es un sistema similar, pero que solo coge el pie. Replica el efecto hemodinámico que produce el apoyo del pie durante la deambulación. Y tiene la ventaja de que puede emplearse en el caso de dermopatías en las piernas que impidan el uso de los sistemas anteriores. Otros sistemas.
Cosas controvertidas. El filtro de vena cava cada vez se utiliza menos. Ya sabemos que no está indicado, y así lo reflejan las guías, como profilaxis primaria de los fenómenos tromboembólicos. En la intervención precoz de fractura de cadera se disminuye de por sí los fenómenos tromboembólicos, con lo cual una fractura de cadera, lo que tenemos que intentar, y una de las medidas tromboembólicas fundamentales, es operar a los pacientes lo antes posible. Y por supuesto, como decíamos, la deambulación precoz. No hay mejor medida mecánica para prevenir un fenómeno tromboembólico. Para terminar, les quiero recomendar, si no lo conocen, todo esto que les he contado yo y muchas otras cosas vienen recogidas en el Consenso Internacional de Tromboprofilaxis, publicada en 2022 y liderado por el doctor Parvici. Creo que merece la pena verlo en sus distintos apartados. En los más desarrollados, quizá serían el de cadera y rodilla, cirugía activa de cadera y rodilla, y donde más estudios y más trabajos en esta novedad que hemos comentado de la aspirina como utilización de fármaco de primera línea en la tromboprofilaxis. Y así se ve reflejado también en todas las guías internacionales, tanto en las que tienen revisiones más recientes como la NICE, como en algunas más antiguas como la de la AOS. Por fin, en 2023, se presentó la guía de tromboprofilaxis de nuestra sociedad, de la SECOT, y aquí también se recoge como medida novedosa, fundamental, la aspirina en la tromboprofilaxis de la artroplasia total de cadera y rodilla primarias, a igualdad de recomendación con las heparinas de bajo peso molecular y con los anticoagulantes orales de acción directa. Se mueven igual en la artroplastia primaria de rodilla. Está en abierto y se puede consultar desde cualquier navegador. Como conclusiones, decir que la terapia de elección para la tromboprofilaxis en los procesos de nuestra especialidad que lo requieran son las medidas mecánicas y las farmacológicas, la asociación de ambas. Los fármacos de primera línea en el momento actual son las heparinas de bajo peso molecular, el ácido acetilsalicílico y los anticoagulantes orales bajo indicación de ficha técnica. Por supuesto, la recomendación del fármaco será individualizada y debe ser el profesional el que decida cuál es el más adecuado en cada caso. Y la deambulación precoz. No hay medida mecánica mejor que levantar al paciente cuanto antes y que empiece a deambular. Pero al menos durante el ingreso debemos utilizar para ayudar medidas mecánicas. Dentro de estas, las de compresión neumática intermitente son las que han demostrado más eficacia. Y eso es todo. Muchas gracias.